Dentro de su vasta experiencia profesional clínica, docente e investigativa, podemos destacar que se ha desempeñado como paraacadémico ante el Ministerio de Educación para la acreditación de los programas de posgrado en medicina, ha sido asesora a nivel nacional de la EPS Salud Total para pertinencia de tratamientos y en la creación de modelos de atención integrales para el manejo del cáncer. Asimismo, ha trabajado para Eli Lilly como experto en cáncer de pulmón de célula no pequeña y trabajó también con la IPS Oncomedic en la ciudad de Ibagué como médico oncólogo de la Liga de Lucha contra el Cáncer Seccional Meta, jefe del servicio de la Unidad de Oncología del Hospital Universitario Clínica San Rafael en Bogotá, como coordinador del Servicio de Oncología y Admisiones del Instituto Nacional de Cancerología, jefe de residentes del Instituto Nacional de Oncología, asesor médico del Banco de Medicamentos de la Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer, director del programa de posgrados en oncología de la Universidad del Bosque. Y bueno, no podríamos dejar de resaltar su papel como profesor agregado de importantes universidades como la Facultad de Enfermería y de Psicología de la Universidad Javeriana, de la Facultad de Medicina de la Escuela Juan N. Corpas y como instructor de posgrados de la Escuela Colombiana de Medicina y de la Universidad Javeriana. Y dentro del ámbito de la investigación, resaltamos la coautoría del estudio clínico fase 2 en cáncer de pulmón de célula no pequeña, estadio 3B y 4 en presentación oral en el 8º Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón en Vancouver, Canadá, en el año 2004. Además de su participación como investigador en más de 20 estudios multicéntricos a nivel mundial en cáncer controlados por la FDA. Y el nuevo reto que emprendió desde el mes de noviembre de este año, que es aplicar para que la unidad de oncología de la Clínica de las Nogales, donde se desempeña actualmente, se acredite como centro de excelencia en cáncer en la patología de melanoma. Y bueno, es un placer hoy tenerlo hablándonos de un tema absolutamente de moda, muy al día, y es el estrés oxidativo y la inflamación crónica como base de las enfermedades crónicas. Hoy su charla, El milagro de la vida. Y entonces, doctor José Ignacio Martínez, bienvenido esta noche a compartir con nosotros un poquito todo lo que ha estado investigando frente al estudio de las antonas respecto de este tema. Bueno, buenas noches. Es un verdadero placer poder compartir con ustedes esta travesía y estas experiencias tan importantes. Hoy digamos que llegamos de una manera muy especial. Debo compartirles que este último mes ha sido un reto muy importante porque he tenido que vivir momentos muy duros con mis pacientes y familiares por toda una serie de procesos secundarios a las enfermedades que yo manejo generalmente. Ya lo máximo. No. Y esto hace entonces que uno necesariamente se replantee muchas cosas y se dé cuenta que definitivamente tiene que estar en un proceso en el cual debe tomar conciencia de la necesidad de tener una información adecuada que le permita tener los recursos que a su vez le den la estructura suficiente para poder tomar las mejores decisiones que orienten y lleven un curso en su vida que lo lleven hacia ese concepto integral de la salud y del bienestar. Bien. Fíjense que muchas veces nosotros nos creemos que estamos en una situación de vulnerabilidad interesante y muy grande e importante.
porque tenemos el concepto que prácticamente eh, estamos indefensos en este mundo y que son muy pocas las cosas que nosotros podemos hacer y que podemos tener para ayudarlos, lo cual es un paradigma que nosotros debemos de una u otra manera cambiar y romper. Porque finalmente nuestro ser superior, Dios para mí que soy cristiano, pues no nos envió a este mundo eh, totalmente indefensos, ni mucho menos, sino al contrario, nos ha permitido poseer un sistema maravilloso de protección, pero que lo importante es que nosotros lo conozcamos, sepamos cómo es que actúa y a partir de él podamos entonces aprender las opciones que tenemos para poder manejarlos y poder tener entonces la posibilidad de manejarnos de la mejor manera. ¿Por qué? Porque es que fíjense que hoy el reto de la humanidad desde el punto de vista de la salud es enfrentar una gran carga de enfermedades que están diezmando a las personas, que están acabando con vida muy importante de seres humanos muy valiosos y a la vez están generando unos sobrecostos en los sistemas, no solamente por el manejo de diferentes enfermedades, sino también por las discapacidades o las incapacidades que están generando esta gran carga de enfermedad que cada vez se presentan a edades mucho más tempranas y generan una pérdida de años productivos muy importantes en la sociedad. Nosotros debemos entender fundamentalmente que hay varios retos. Fíjense que les dejo simplemente estos conceptos como para que reflexionemos. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que definitivamente nosotros venimos perfectamente preprogramados a través de la genética y que los genes modulan y manejan nuestra vida y que manejan absolutamente todo el curso y el comportamiento de mi organismo. A hoy, los conceptos y los conocimientos nos permiten establecer que esto no es tan cierto como lo pensábamos y lo analizábamos, porque simplemente los genes son como el disco duro de tu computador, el cual básicamente se convierte en un gran reservorio para manejar información y almacenar información. Y que esta información necesariamente tiene que recibir una serie de estímulos para poder entrelazarse y salir y generar un menú que me permita entonces desplegarlo, desarrollar y poder producir una respuesta frente a los estímulos y a los menús específicos que yo vaya a generar. Este entorno y este medio que generalmente manejan los genes se conoce hoy en día como un concepto que va más allá de ese simple almacenamiento de la información, es la epigenética, o sea, que va más allá de los genes. Y no es otra cosa que la interrelación que tienen las células y específicamente los genes con su microambiente, su medio ambiente y los estímulos de esa parte externa que rodea y que interactúa de una u otra manera para modificar, generar comportamientos y traer unas respuestas específicas dependiendo de los estímulos que se dan. Porque fíjese que si la genética fuera así, como algo tan cerrado, pues uno se podría preguntar varias cosas. Si fuera el único elemento que nos guiara, ¿por qué no podemos crear un niño a partir de dos espermatozoides o de dos óvulos? Lo que tenemos y necesitamos que exista un espermatozoide y un óvulo para que se forme el milagro de la vida, ¿ya? ¿Qué hace posible la clonación? ¿Por qué es tan difícil la clonación? ¿Por qué algunas plantas necesitan un periodo de frío antes de florecer? ¿Y por qué, por ejemplo, teniendo en cuenta que las abejas reinas y las abejas obreras son genéticamente idénticas, por qué son tan diferentes en forma y función? ¿Por qué casi todos los gatos de pelaje atigrado o abigarrado son hembras? ¿Cómo es que los humanos que contienen billones de células
en cientos de órganos complejos y los gusanos microscópicos contienen aproximadamente unas 1000 células en solo unos cuantos órganos rudimentarios, pese a que los humanos y los gusanos tenemos el mismo número de genes, que es muy interesante. Y todo esto es un tema apasionante que nos daría para muchas charlas, pero simplemente lo colocamos para una reflexión inicial, porque debemos entender que definitivamente nuestra vida no depende de un solo factor, sino que es la armonía de la confluencia de múltiples elementos que se unen y están correlacionados para generar un producto final y dirigir toda esa gran maquinaria del cuerpo del ser humano de 70 trillones de células que producen una respuesta absolutamente maravillosa frente a las diferentes circunstancias que se enfrentan segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año. Desde el punto de vista de las protecciones que nosotros podamos tener, pues definitivamente nosotros sí poseemos sistemas naturales de defensas. Podemos un sistema natural y poseemos un sistema natural de sanación, como también un sistema defensivo muy potente. Y desde el punto de vista de defensa, los centinelas del cuerpo son básicamente las poderosas células inmunitarias, células que definitivamente, como dice en la diapositiva, la naturaleza no ha leído nuestros libros de texto, sino que ellas tienen ya un comportamiento definido, pero que depende de la interacción y de los estímulos que le generemos. Como también debemos entender el papel que juega la inflamación, porque la inflamación es un mecanismo de defensa natural de nuestro cuerpo. Cuando la inflamación de ser un sistema de defensa se me puede convertir en un sistema que me haga daño. Ok, lo vamos a ver más adelante en el desarrollo de la charla. ¿Ya? Fíjense que desde el punto de vista de nuestro sistema natural de sanación, si alguien lo duda, ¿qué sucede cuando yo me corto, me hago una herida? Y si la herida no es muy profunda, o así puede llegar a ser profunda como un procedimiento quirúrgico mayor en el cual finalmente, después de que el cirujano termina, afronta la piel y le da un soporte, bien a través de suturas especiales, bien a través de esos hilitos que conocemos o incluso a través de grapas, pero que eso no me garantiza el sellamiento o la cicatrización completa, sino que es un elemento físico que me ayuda para que mi sistema natural de cicatrización cumpla su objetivo. Y no es otra cosa que un sistema regenerador de células, en el cual se trata de corregir la disrupción que hubo en una parte, en un tejido o hasta en un órgano. Se genera de manera espontánea una vez se ha producido la injuria en el cuerpo. Pero estos sistemas naturales de defensa se pueden o bloquear o activar. Y fíjense en ustedes que su bloqueo depende mucho de los elementos que están conformando todo lo que son mis hábitos, costumbres y estilos de vida. Y cómo también los puedo activar a través de una adecuada orientación de hábitos, costumbres y estilos de vida. Porque esto ya está finalmente y formalmente estudiado e identificado. Desde el punto de vista de la inflamación, decíamos nosotros en un comienzo, la inflamación tiene dos formas de verse, como un mecanismo nato para protegerme o se puede convertir en un enemigo y lesionarme, porque desde el punto de vista de la protección, simplemente es la respuesta frente a un elemento que hace un estímulo nocivo o contrario a la estabilidad y a la organización de mi cuerpo. Y el objetivo final es finalmente acabar, neutralizar ese elemento negativo que está haciendo daño sobre mis células
y después promover mediante liberación de sustancias especiales el desarrollo de un proceso que me permita reparar el daño que se ha causado. Es así como nosotros podemos encontrar desde el punto de vista de la inflamación dos tipos en nuestro organismo y en nuestro cuerpo, y desde el punto de vista médico, una inflamación aguda y una inflamación crónica. Una inflamación aguda que se manifiesta fundamentalmente cuando yo tengo un evento agudo que sucede en mi cuerpo y es por tanto de un comienzo rápido, es autolimitada en el tiempo y generalmente corta y que produce como resultado del estímulo y el daño a los tejidos, liberación de diferentes sustancias proinflamatorias que van a ocasionar alteraciones estructurales que yo puedo percibir como hinchazón o inflamación y que buena parte de ellas también van a traer como consecuencia el reclutamiento en primera instancia de unas primeras líneas de mi sistema natural de células de defensa como son los neutrófilos. Pero ¿qué pasa cuando esta inflamación no es autolimitada en el tiempo, sino que por alguna circunstancia, bien dependiendo del estímulo, que no se logra neutralizar o porque yo genero una serie de respuestas internas en mi cuerpo que promueven el desarrollo de un estímulo permanente para que se activen estas células inflamatorias en mi cuerpo, perdura a través del tiempo? Entonces me voy a estar orientando a un segundo concepto que es la inflamación crónica, cuyo proceso es progresivo, es una duración larga en el tiempo, que puede incluso durar muchos años y donde ya debido al tiempo de permanencia de la duración en mi cuerpo y dependiendo la causa que los esté ocasionando, pues se van a reclutar otros tipos de células diferentes a las iniciales de la inflamación aguda que eran los neutrófilos y que aquí en este campo van a estar fundamentalmente centradas en el reclutamiento de unas células muy especiales de mi sistema de defensa que se llaman los macrófagos y los linfocitos. Que todo ello, a través del tiempo, con el estímulo crónico y la perpetuación de esa serie de estímulos y de respuestas, van a generar una serie de cambios estructurales en mi cuerpo y van a favorecer también alteraciones en el campo vascular e incluso puede llegar a producirse, dependiendo de la intensidad y las características de la respuesta, acabar con las células, producir necrosis, que es la muerte de las células. Es así como es mucho lo que se ha estudiado a través de la respuesta inflamatoria para entender cuáles son los mecanismos, cómo actúan, qué hace que se modifiquen, cómo van desarrollándose en el cuerpo y cómo van trabajando de una u otra manera para poder entonces llevar el objetivo de lo que mi cuerpo quiere producir, ¿ya? Dentro de ese gran proceso hay una parte y hay una situación muy importante desde el punto de vista bioquímico que sucede al interior de mi cuerpo. Mi cuerpo no es otra cosa diferente que una gran fuente de energía que utiliza una serie de substratos para producir una serie de elementos que me permitan mover esa gran y compleja maquinaria de 70 trillones de células. No solamente a nivel de una estructura macro, sino yendo en esencia a la parte mínima estructural de mi cuerpo. Y dentro de ello, pues obviamente va a estar interactuando no solamente los substratos y los nutrientes de los cuales yo obtengo energía, sino que como otro de los elementos productores coadyuvantes para la producción de la energía, voy a tener que interactuar directamente con el oxígeno, esta molécula muy importante que representa vida, pero que a su vez la paradoja es que en un momento determinado, cuando yo rompo equilibrio y balance, esto se puede convertir en algo que me da vida, también en algo que me está restando, que me está quitando vida, que me está ayudando a envejecer más rápidamente y que me puede dañar estructural o funcionalmente mis células. Porque es que todo este proceso
desde el punto de vista de los mecanismos de funcionamiento de la respuesta inflamatoria implican que no solamente se involucren las células, sino que a través de las proteínas mensajeras liberan toda una serie de sustancias que van a estar interactuando en mi cuerpo y en mi organismo, con objeto de poder traer como consecuencia el resultado final de lo que yo necesito y de lo que debo neutralizar. Pero la principal fuente productora de energía va a estar en un organelo muy interesante a nivel de la célula y al interior de la célula, que son las mitocondrias, y que son aquellas centros termodinámicos y productores de la mayor cantidad de energía en mi cuerpo, ¿ya? Y que le va a permitir a través de esa energía que yo mantenga la estructura y el funcionamiento armónico, sincrónico y secuencial de todas las células, de todos los órganos y de todos los sistemas de mi organismo. Y esa principal fuente de energía pues está representada en una molécula que se llama el ATP, el adenosintrifosfato, que a través de toda una serie de procesos bioquímicos para su formación y termina con 3 enlaces de fósforo de alta energía, y que cuando yo empiezo a liberar uno por uno de estos enlaces fósforo de alta energía, de ahí es donde voy a sustraer yo principalmente la fuente para el movimiento y la generación, fíjense, de todas las actividades que suceden en mi cuerpo, desde el punto de vista de la conducción nerviosa, del trabajo hormonal en mi cuerpo, del mantenimiento y el funcionamiento adecuado y balanceado de la circulación, desde el punto de vista de la contracción muscular para el manejo de mi movimiento y el desplazamiento, no solamente de todo mi cuerpo, sino de partes del mismo, por ejemplo, mover un dedo índice, mover la mano, etcétera, como también de la necesidad para producir y activar mi sistema natural de sanación a través de la reparación de los tejidos. Y cómo también juega papel importante esta molécula para generar el aporte necesario de energía para que yo pueda respirar, porque a través de la respiración aporto el oxígeno, que va a ser uno de los elementos importantes para la generación de esta energía. Necesariamente yo debo, para obtener la energía, de consumir los productos que me la puedan proveer. Y a través del consumo balanceado de los mismos, al incorporarlos a mi cuerpo, a través de una serie de reacciones químicas, producir entonces el resultado final de lo que yo necesito. Pero dentro de esta gran producción de la energía, se produce un consumo necesario de oxígeno. Y como desarrollo del mismo, se considera, de acuerdo a la experiencia y a la investigación de muchos autores, que hablan que aproximadamente entre el 1 al 3% de ese oxígeno que yo estoy utilizando para producir y obtener la energía a través de la respiración, se me va a convertir ese pequeño porcentaje en un grupo de átomos muy particulares y especiales que son denominados los radicales libres, ¿no? Pero que los radicales libres per se no debemos considerarlos como algo nocivo para nuestro cuerpo, porque en condiciones normales los radicales libres cumplen funciones importantísimas. Una, a través de mi sistema inmunológico, porque ayudan a las células naturales de la defensa a destruir bacterias, virus y elementos biológicos que tratan de lesionarnos. Como también los radicales libres en condiciones y concentraciones normales se convierten en cofactores muy importantes que ayudan al funcionamiento de la célula para mantener el metabolismo, porque pueden inducir reacciones especiales, acelerarlas, retrasarlas o dar por terminado un proceso bioquímico al interior de mi cuerpo una vez se ha cumplido con el objetivo para el cual se disparó la señal de ese sistema específico de generación de una respuesta endocrinológica en mi organismo, ¿ya? Pero ¿qué es eso de los radicales libres? Rápidamente, aquí vemos una figura en la cual consideramos que
Un átomo en condiciones estables es un átomo que está balanceado desde el punto de vista de sus cargas positivas y negativas. Y cuando se encuentra balanceado, básicamente es porque a nivel de la periferia, donde circulan los electrones, en cada órbita, en condiciones normales para estar en reposo el átomo, siempre estos electrones en las órbitas externas viajan en pareja, viajan pareados. Cuando por alguna circunstancia uno de estos átomos pierde uno de sus electrones de la órbita, el átomo se vuelve inestable, las órbitas quedan incompletas, se tiene una carga fundamentalmente eléctrica positiva y es cuando se convierte en el radical libre. Sucede indefectiblemente dentro de nuestro funcionamiento. O sea, es imposible poder concebir que no haya formación de radicales libres porque es el resultado normal del funcionamiento de mi cuerpo. ¿Cuándo se convierte entonces en algo nocivo? Cuando se rompe el equilibrio y cuando los produzco en la mayor cantidad de lo que yo necesito y no los logro neutralizar. ¿Ya? Son varias las fuentes de producción de los radicales libres. Estos átomos se pueden producir a través del oxígeno, también se pueden producir a través del nitrógeno y también a través de las grasas o de los lípidos. Son diferentes las fuentes. Pero también debemos entender que de la misma forma como yo los estoy produciendo internamente en el funcionamiento mediante la generación de energía en mi cuerpo, también puedo estimular el exceso de producción del mismo a través de estímulos externos como un exceso de radiaciones ionizantes, un exceso de rayos ultravioletas, la misma contaminación ambiental, elementos como el alcohol, hábitos alimenticios inadecuados, el ejercicio en exceso, el estrés psicológico, etcétera. Pero también, digamos, yo los puedo adquirir a través de fuentes externas que ya vienen por la manipulación de las mismas con un alto contenido ya predeterminado de radicales libres, sin necesidad de que yo los tenga que producir. Fíjense que en esta curva nosotros vemos la importancia de lo que es el comportamiento normal en la vida del ser humano, en su relación de producción de energía y generación de radicales libres. A medida que van avanzando los años, la carga de radicales libres, vemos en la línea roja cómo va aumentando y va aumentando una pendiente que se empieza a generar desde los 30 años y es más acentuada a partir de los 40 años. A partir de los 40 años en el ser humano normalmente empiezan a declinar muchas funciones. Por ejemplo, en nuestros riñones disminuye 1 mililitro por minuto la tasa de filtración de mis riñones. Disminuye un porcentaje también significativo el funcionamiento respiratorio, etcétera. Entonces, no solamente a medida que aumenta la edad, aumenta la carga de radicales libres, sino que mis mecanismos naturales de control de los radicales libres también van disminuyendo en condiciones muy importantes. ¿Por qué? Porque así como dentro del proceso de generación de energía yo produzco radicales libres, también tengo la capacidad de producir los elementos que me ayudan a controlarlo, que son unos átomos denominados los antioxidantes. Los antioxidantes, entonces yo endógenamente los puedo producir, sí, claro, de tipo enzimático y de tipo no enzimático. Y una de las principales fuentes de producción de antioxidantes para ayudar a balancear el exceso de radicales libres que pueda producir en mi organismo se generan fundamentalmente en el hígado, pero no es el único sitio y la fuente de producción. Entonces, como ustedes ven,
Este desequilibrio que se genera entre el aumento en la producción de radicales libres y la disminución de los mecanismos de control de los mismos pueden llegar entonces a terminar disrumpiendo o alterando lo que es mi mecanismo de equilibrio. Y cuando yo rompo eso y comienzo a producir una mayor cantidad de radicales libres de los que necesito para funcionar de manera adecuada, indefectiblemente voy a llevar a mi organismo a una circunstancia de riesgo porque voy a terminar alterando funcional y estructuralmente las células de mi cuerpo. El exceso de las mismas puede dañar proteínas importantes, estructurales y funcionales en mi organismo. Produce daño a las membranas celulares, no solamente por el daño a las proteínas, sino por la alteración en el manejo de los lípidos y básicamente un aumento de la oxidación de las lipoproteínas. Y puede también, de otra parte, este exceso de radicales libres producir alteraciones muy importantes a nivel de este gran sistema en el núcleo, esa gran fuente de base de datos codificada a través de mis genes y específicamente en el ADN, que puede traer como consecuencia un daño tanto en el DNA del núcleo como en el daño en el DNA de la mitocondria, que va a traer como consecuencia procesos devastadores que van a terminar indefectiblemente llevándome a ser tributario de una gran lista de enfermedades que hoy debemos conocer y conocemos como las enfermedades crónicas no transmisibles, dentro de las cuales está el cáncer, el Alzheimer, la demencia senil, el Parkinson, la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades autoinmunes, entre otras. O sea, estas digamos que no son las únicas, sino que son las principales en las cuales nosotros vemos representados una gran carga de la enfermedad, discapacidad, incapacidad y mortalidad de la humanidad en este siglo. ¿Ya? Entonces, uno debe decir, ok, resumiendo, necesariamente yo dentro del funcionamiento de mi cuerpo necesito aportar una serie de nutrientes que me generan no solamente los elementos básicos estructurales para mantener la arquitectura y la funcionabilidad, sino que en primera instancia gran parte de ellos se van a convertir en los elementos precursores para la generación de energía que me van a permitir entonces trabajar para utilizar de una manera adecuada todo lo que yo estoy consumiendo para mantener mi cuerpo en adecuada forma. Pero que en el preciso instante en el cual todo ese proceso bioquímico se sucede, voy a necesariamente a producir unos átomos especiales, unos átomos amigos que se llaman los radicales libres, pero que la naturaleza me ha dotado de otros átomos que me ayudan a mantener el nivel adecuado de estos radicales libres, que son otros átomos que se llaman los antioxidantes. ¿Ya? Y que definitivamente cuando yo logre y siempre luche por mantener el equilibrio y el balance entre los radicales libres y los antioxidantes, es justo ese punto y ese momento en donde yo voy a poder gozar de salud y un bienestar adecuados, con una salud integral. Pero cuando yo rompo ese equilibrio, entonces me expongo a toda una serie de procesos y de entidades y de enfermedades que pueden terminar con mi vida de una manera letal y fulminante. Buena parte de todo este proceso, fíjense, no depende simplemente de la capacidad automática interna de mi cuerpo de responder frente a unos estímulos y de trabajar automáticamente para cumplir con los objetivos, sino que depende también de todo lo que yo le esté aportando, de lo que yo esté haciendo, de todo lo que esté manejando dentro de mi entorno, porque mi cuerpo no solamente es el reflejo de un
proceso material bien estructurado, sino que es simplemente la armonía y la confluencia de procesos en los cuales no solamente es la parte de la alimentación, sino el equilibrio en el manejo de mis pensamientos y de mis emociones que me van a traer como resultado el mantener eh, una salud adecuada. Entonces, reforzando la parte de los antioxidantes, nosotros debemos entender que los antioxidantes pueden ser endógenos y exógenos. Endógenos son los que yo produzco internamente, como hablábamos inicialmente, y van a estar representados fundamentalmente por enzimas y cofactores. Y los exógenos, pues son aquellos antioxidantes que yo consumo a través de la dieta. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta esta división de los antioxidantes endógenos y exógenos? Porque necesariamente yo debo dar un aporte externo debido a que la cantidad de antioxidantes que yo produzco en condiciones normales al interior de mi cuerpo no son suficientes para poder mantener el equilibrio de los radicales libres que se están generando producto de mis hábitos, costumbres y estilos de vida y de la forma como yo estoy manejando mi cuerpo. Entonces necesariamente debo suplementarlo porque no alcanza mi maquinaria interior a producirlos de manera adecuada. Es así como los antioxidantes de manera práctica debemos entender que los podemos dividir en tres grandes grupos: un grupo primario, un grupo secundario y un grupo terciario. ¿Cuál es la diferencia en ellos? Los antioxidantes primarios, como ven en la diapositiva, son aquellos que cumplen una función preventiva. ¿En qué sentido? En que ayudan a disminuir la formación de nuevos radicales libres. Los antioxidantes secundarios, ¿qué es lo que hacen? Ya están los radicales libres presentes, ya está el exceso instaurado. Entonces su función fundamental va a ser neutralizar y estabilizar los radicales libres. ¿Cómo los estabilizan? Los antioxidantes son moléculas en cuyas órbitas vienen cargadas de electrones y la forma como estabilizan a los radicales libres es que ellos llegan y les regalan los electrones que necesiten los átomos, los radicales libres que se han inestabilizado, porque una vez les aportan y vuelven a circular en las órbitas externas de los átomos los electrones en forma de parejas, el átomo entra en reposo y entra en una carga eléctrica neutra y queda balanceado. Y existe otra función muy importante y otro grupo muy importante de antioxidantes que cumplen una función terciaria. ¿Y cuál es ella? Pues son estos obreros que se van a encargar de reparar las biomoléculas dañadas por los radicales libres. Aquí juega en este grupo terciario también un papel importante muchos de los nutrientes que los conocemos, que nos ayudan a recuperar y a sanar nuestras células. En el fondo, como cuando veamos, nos vamos a dar cuenta que el tema central de nuestra conversación, que es esta fruta del mangostino y su potente capacidad antioxidante, pues es tan versátil y tan maravillosa que el mangostino aplica en cada uno de estos tres grupos, no en uno ni en dos, no, en los tres, porque tiene el mangostino la suficiente riqueza de antioxidantes que pueden cumplir un papel primario, que pueden cumplir el papel secundario y que también cumplen el papel terciario para ayudarnos a nosotros a recuperar los daños estructurales y funcionales. El concepto de antioxidación es un concepto no nuevo, es de muchas décadas de evolución y la humanidad ha tratado de entenderlo y poder apropiarlo y ponerlo al beneficio de muchas formas y de muchas maneras. Y se han utilizado muchas cosas para hacerlo. Y desde hace mucho tiempo se generó el concepto de que
podíamos utilizar las propiedades de muchas vitaminas con poderes antioxidantes y muchas sustancias con poderes antioxidantes de manera fácil de consumirla, asequible de manera masiva, y fue la producción sintética de la misma. Pero hoy lo que sabemos es que el consumo de suplementos antioxidantes vitamínicos definitivamente no ayudaron ni a disminuir la mortalidad ni a mejorar la salud. Antes, al contrario, cuando yo los consumo en concentraciones no adecuadas y por tiempos prolongados, invierto esa relación y puedo, al contrario, aumentar la mortalidad por todas las causas. Entonces, definitivamente, ¿qué tenemos que hacer? Definitivamente nosotros debemos dar una vuelta a la página y centrarnos en aquello que nuestros ancestros y nuestros abuelos y nuestros padres nos han enseñado desde mucho tiempo atrás, y es utilizar toda esa gran escala y variedad de colores en la naturaleza que está consignada en los alimentos, que de manera natural vienen provistos y vienen proveídos de una serie de fitonutrientes lo suficientemente poderosos que nos ayudan a mantener nuestra salud, bienestar, a regenerar y a tener un adecuado funcionamiento de nuestro cuerpo. Muchos son los estudios y entonces, por ejemplo, aquí les traigo una referencia del 2010, es una tesis de grado de la doctora Granado Serrano, en la cual habla de los estudios de los mecanismos de acción molecular de los polifenoles de la dieta en cultivos celulares y animales de experimentación. Este estudio y esta tesis de grado está dirigida fundamentalmente a identificar una de las familias más poderosas, que son los polifenoles del grupo de los flavonoides, con una capacidad antioxidante extremadamente importante y muy grande y muy poderosa. Entonces, existen diferentes grupos y los vemos representados en distintos tipos de alimentos, pero a su vez el trabajo de la doctora fue enfocarlo más que todo hacia el desarrollo de la prevención del cáncer y la interacción en algunos tipos de cáncer, porque se dieron cuenta que independiente de todo su poder de acción teórico, pues no eran lo que se pensaba en un momento determinado, que uno de ellos pudiera tener la capacidad de neutralizar el 100% del desarrollo del cáncer o la totalidad del controlar la totalidad de los cánceres una vez se han desarrollado. Significa simplemente que nosotros dentro de nuestra alimentación debemos incluir una variedad combinada de ellos, porque no podemos ni mucho menos asumir que existe un solo producto que me pueda garantizar la totalidad de todo el cubrimiento y la protección absoluta, ¿ya? Dentro de la familia de los flavonoides y de los polifenoles existe uno de los grupos más potentes que se llaman las xantonas. Las xantonas son unos potentes antioxidantes y son quizás de los más grandes en la naturaleza. Al momento se han descrito cerca de 200, pero la mayor parte de estas xantonas, que son moléculas planas, básicas, con dobles enlaces en anillos heterocíclicos y dobles enlaces de oxígeno que las hacen muy estables y muy potentes. La mayor parte de ellas se encuentra en la corteza de los árboles, en el musgo, algas, líquenes, en pequeñas proporciones en los alimentos, ¿ya? Pero ¿qué fue lo que hizo que desde hace 2 años centrara mucho mi atención en esta maravillosa fruta, el mangostino, que es originaria del sudeste asiático? Aparte de haber tenido la experiencia personal y de haberla probado en mí mismo inicialmente, así como dicen, el primer conejillo de Indias, yo mismo, después fue entender que la versatilidad del por qué esta fruta tiene tantos poderes y tantos beneficios que nos pueden ayudar tanto para prevenir o como coadyuvante en el manejo de muchos procesos y de muchas entidades y enfermedades. Porque ya desde tiempo atrás, por ejemplo, el Servicio de Investigación Agrícola de los Estados Unidos, en
trabajo conjunto con el Centro de Investigación sobre Nutrición en Humanos y Envejecimiento de la Universidad de Tufts en Boston, se dedicaron a evaluar y analizar el poder antioxidante de diferentes alimentos y su beneficio frente a la salud, pero fundamentalmente también identificar la concentración de antioxidantes y su poder frente a la capacidad de neutralizar radicales libres en los seres vivos y en las células, para poder determinar entonces y catalogar, en cierto modo, eh, los grupos de alimentos más potentes. Y entonces ustedes ven, por ejemplo, acá, ellos diseñaron una herramienta para medir la capacidad de neutralizar los radicales libres en los fitonutrientes de distintas frutas, que las denominaron CARO o su sigla en inglés que es ORAC, y no es otra cosa que la capacidad de absorción de radicales libres de oxígeno. Y es un elemento de medida para saber y evaluar la potencia de estos fitonutrientes en cada uno de los alimentos. Entonces, ustedes ven acá en esta curva, lo más importante fue encontrar que el mangostino, ella sola, tiene 17.000 puntos descritos frente a otras frutas muy interesantes y a otros productos naturales muy importantes como las almendras con más de 5.000 puntos ORAC, el arándano 3.000 puntos, uva 2.500, zanahoria 200 puntos. Esto quiere decir simplemente que esta fruta en su interior contiene una gran capacidad a través de sus fitonutrientes de tener una interacción muy importante para balancear en nuestro organismo el exceso en la producción de radicales libres. Ya, como les decía, eh, el mangostino es una fruta originaria del sudeste asiático, solo se cultiva en 17 países. Colombia es bendecida porque es uno de los 17 países que la produce. Es una fruta que a la vez es muy exigente porque requiere un piso térmico y una humedad relativa muy exigentes que no permite que se desarrolle en cualquier parte, porque tradicionalmente es originaria de los climas tropicales. Pero, por ejemplo, en Hawái trataron de sembrarla y no les creció. Las primeras descripciones desde el punto de vista de sus poderes medicinales datan, imagínense, desde papiros desde el año 600 después de Cristo. Pero quizás una de las primeras descripciones ya mucho más ortodoxa de sus poderes en salud se hizo alrededor del siglo XVI por un monje francés, Laurentis Garcin, botánico de profesión, quien ya empezó a hacer las primeras grandes descripciones demostrando los grandes beneficios. O sea, desde hace siglos se viene trabajando y se viene desarrollando de manera muy importante conocimiento frente a la acción de esta fruta, que es originaria del sudeste asiático, que en Occidente no la conocemos muy bien, pero que desde hace siglos la vienen utilizando y la venían utilizando los chamanes en Asia y fundamentalmente los chamanes de la corte de los príncipes para beneficios en salud, beneficios en la salud gastrointestinal, beneficios en la salud de la piel, beneficios en la salud del manejo de heridas fundamentalmente. Pero rápidamente debemos contarles por qué se considera que el mangostán es tan versátil. Fíjese que en los estudios y uno de los más importantes, de los centros más importantes que ha venido desarrollando investigación acerca de las propiedades de la fruta es el Departamento de Química Farmacéutica y de Ciencias de Química Farmacéutica de la Universidad Autónoma de México, a través del doctor Pedraza Echeverry. Y a hoy, conjuntamente, no solamente con las investigaciones de universidades de Asia, tanto de Tailandia como del Japón mismo, en Europa como de Alemania, en Estados Unidos como la Universidad Estatal de Ohio y en Latinoamérica la Universidad Autónoma de México, a hoy
se puede concretar y se puede afirmar que se le han descrito poco más de 106 fitonutrientes a la fruta que le conceden dos poderes muy importantes: ser un potente antioxidante y un potente antiinflamatorio. Y dentro de los elementos antioxidantes potentes encontramos en primera instancia las xantonas, que ya hablábamos de ella. ¿Son los únicos antioxidantes que se tienen? No, tenemos otros antioxidantes muy potentes que son las proantocianidinas y esteroles, que son 20 veces más potentes que la vitamina C. A hoy no es para nosotros un secreto de cómo se ha retomado un tema muy importante de las propiedades y la utilidad de la vitamina C, y se aplica en centros muy importantes a grandes dosis para coadyuvar en el manejo de muchas enfermedades, dentro de ellas el cáncer. Pero también esta fruta posee un privilegio muy importante, y es tener antimicrobianos, tener también fitonutrientes muy importantes para la salud cardiovascular, como son los taninos, que nivelan y facilitan el control de la disminución de la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad. Tiene minerales y tiene vitaminas. Pero ¿qué es lo importante? El producto estrella antioxidante son las xantonas. Vemos aquí un ejemplo de cómo existen xantonas contenidas en muchas frutas, pero inicialmente se le habían descrito que el mangostino, él solo, en los primeros informes preliminares, le describían 43 xantonas a él solo. Si nosotros vemos, arándano tiene 8, uva tiene 6, la pera tiene 2, el kiwi 5. Y los últimos estudios de la UNAM nos están hablando de que le han encontrado poco más de 63 xantonas a la fruta. ¿En dónde se encuentra este poder y la mayor concentración de las xantonas? Si alguno ha comido el mangostino, sabe que uno se come la partecita blanca ah, una vez abre la fruta, que tiene un sabor dulce ácido muy delicioso. Pero esa pulpa que nosotros nos consumimos apenas contiene 3 xantonas. Entonces, ¿dónde se encuentra el resto de las xantonas? En la cáscara. Lo que nosotros no comemos, lo que nosotros botamos, y que además es muy difícil de digerir porque es muy dura, es astringente, y para que se libere las xantonas de la cáscara se requieren unos procesos muy especiales, y su poder de asimilación en el sistema digestivo no es el adecuado ni es completo, porque ya en Asia se hicieron unos estudios que demostraron ello. ¿Ya? Después, los últimos 10 años, se ha venido desarrollando un proceso de investigación muy importante a través de las propiedades de las xantonas en la vida del ser humano, y le han encontrado una cantidad de propiedades muy importantes, no solamente como un potente antioxidante y un potente antiinflamatorio, sino que también se le han descrito sus actividades antitumorales, sus actividades antimicrobianas, específicamente en estudios en los que se ha logrado demostrar cómo puede bloquear e inhibir la duplicación y la replicación del bacilo de la tuberculosis. Lo mismo hace desde el punto de vista antiviral con el virus de la inmunodeficiencia humana o del SIDA. Tiene también los efectos antimicrobianos contra la Candida albicans, etc. Pero también hay estudios muy bonitos que se han desarrollado en universidades de Europa y de Estados Unidos, en los cuales se han documentado cómo puede interactuar a nivel del sistema nervioso central mediante la nivelación de uno de los principales radicales libres que tenemos en nuestro cerebro y en el sistema nervioso, que es el óxido nítrico. Como también tiene, a través de esas propiedades y las modulaciones por diferentes acciones del sistema nervioso, un efecto analgésico, también antipirético, y un efecto cardioprotector a través de la nivelación y el equilibrio de las lipoproteínas de baja densidad. Por ello, se ha ya puesto de manifiesto que bajo estas propiedades se puede interactuar y pueden tener grandes beneficios a través de muchas
enfermedades que nosotros encontramos descritas aquí en la parte derecha de la diapositiva. Centrémonos un poquito entonces en las xantonas y que básicamente, como les decía, las xantonas fueron descubiertas en 1855 por el Dr. Smith y que a ellas solas se le han conferido y se le han encontrado unas propiedades enormes como antioxidante, antiinflamatoria, antitumoral y antialérgica y como acción preventiva. ¿Por qué? Porque a través de sus diferentes mecanismos de acción que se lograron establecer a través de la investigación, porque no fueron solamente estudios observacionales, sino que se profundizó y utilizando todas las herramientas y todos los elementos de las ciencias básicas, se pudo demostrar que las xantonas sí son moléculas antioxidantes porque tienen la capacidad de donar electrones para neutralizar radicales libres. Pero ¿qué fue lo más bonito? Lo más bonito de todo es encontrar estudios que nos permiten establecer que por la gran concentración y la gran carga y variedad de xantonas que se encuentran contenidos en el mangostino, cada vez que uno consume el producto derivado del mangostino, de la compota de la fruta entera, no solamente la pulpa, sino de la compota de la fruta entera del mangostino, cada vez que yo lo consumo en mi cuerpo, se va a absorber y va a actuar como un aparato de escáner que va a revisar todas las células de mi cuerpo. Porque aquí estamos hablando fundamentalmente de nutrición celular, un concepto bastante versátil y muy profundo. Porque desde el punto de vista de nutrición celular, como veíamos al inicio, los antioxidantes los puede uno encontrar en tres grupos. Resulta que el mangostino pertenece y tiene acciones en los tres grupos. Entonces, nutre mis células, protege las células que están funcionando bien, las células enfermas, las interviene y las ayuda para tratar de que se recuperen y aquellas células que definitivamente ya tienen un daño irreversible y no responden a los diferentes mecanismos, les induce su autodestrucción sin lesionar las células normales, que es una gran diferencia con los medicamentos tradicionales que nosotros usualmente utilizamos para el manejo de diferentes enfermedades en nuestro cuerpo. Dado que no tienen selectividad, podemos no solamente obtener la respuesta que queremos, sino que a través del uso permanente, continuado y crónico, terminamos con efectos secundarios que son lesiones y daños a las células producto de la interacción de estos productos. Hoy, si ustedes entran a una fuerte base de datos que es www.pubmed.gov, que es la biblioteca pública virtual más grande de los Estados Unidos con el respaldo del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, vamos a encontrar que utilizando uno de los términos de búsqueda xantonas, encontramos poco más de 13 bases de datos, de las cuales nosotros podemos encontrar que en solo PubMed hay más de 3.000 estudios ya documentados con más de 900 artículos que nos permiten tener la posibilidad de obtener los artículos full text gratis para leerlos. ¿No? Esta es la curva de producción de los estudios de xantonas comparados con la del mangostán. En resumen, vemos que existe poco más de 3.000 estudios que están avalando la importancia, la eficacia, la efectividad y la certeza de que las xantonas juegan un papel muy importante en el equilibrio de la salud y el bienestar, tanto para prevenir como coadyuvar en el manejo de distintas entidades. Este es uno de los artículos que nos hablan de las grandes propiedades de las xantonas contra el cáncer, cómo puede actuar como un factor que me ayuda a disminuir la activación de las sustancias carcinogénicas capaces de inducir un exceso de radicales libres en mi cuerpo que dañan el DNA
y que producen toda la cascada de respuesta para que se desarrolle el cáncer. Cómo las antonas del mangostino pueden bloquear una vez ya se ha desarrollado la enfermedad, trabajan intensamente para bloquear la proliferación y la multiplicación de las células tumorales interactuando a nivel del ciclo celular. ¿Cómo les pueden inducir el autosuicidio o la muerte celular o técnicamente llamada apoptosis? Cómo tienen un efecto antiinflamatorio, cómo pueden suprimir la invasión y las metástasis y cómo pueden tener un efecto sinergístico asociado a la quimioterapia convencional porque bloquea mecanismos de defensa de las células tumorales que hacen que tengan resistencia para dejarse destruir por los agentes de quimioterapia de una parte y de otra parte también ayuda a que actúe de mejor manera y disminuyen la intensidad de los efectos secundarios. Aquí tenemos ejemplos de cómo ya la investigación se ha profundizado a tal nivel que nos llegan a demostrar cómo es que se induce la autodestrucción y la apoptosis y la muerte celular, cómo es y dónde actúa fundamentalmente en la multiplicación celular para bloquear el crecimiento de las células tumorales. Cómo pueden actuar las antonas interactuando en diferentes genes que codifican respuestas específicas por parte de las células tumorales para generar invasión y metástasis. Y desde el punto de vista de la inflamación, ver en este estudio a través de cultivos celulares, ¿no?, cómo las antonas del mangostino no solamente le actúan de una manera muy parecida como actúan los antiinflamatorios comunes, como la aspirina, como el ibuprofeno, como el naproxeno, es decir, modulando la interacción de la producción de proteínas por el gen COX-2, sino que interactúa también más allá en genes superiores a esta respuesta efectora final que codifica la respuesta inflamatoria, no solamente en el factor de necrosis tumoral o interleucina 4, sino también en los mecanismos de señalización y comunicación para la activación de las respuestas inflamatorias, como la vía de las quinasas y la vía STAT1. ¿Ya? Y ver ustedes cómo ya se han desarrollado en la práctica no solamente en cáncer, sino en una gran cantidad y variedad de enfermedades, por ejemplo, en el síndrome metabólico, que es una entidad que a hoy juega un papel muy importante, porque detrás de ella, en el síndrome metabólico y la obesidad, no solamente está implicada la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, sino también el cáncer. ¿Y cómo interactúa? Otros estudios en los que nos muestran cómo probaron diferentes nutrientes que permitieron compararlos y en las cuales cuando le tocó el turno al mangostino, déjenme contarles y pueden leerse este artículo, salió muy bien librado en el efecto comparativo desde el punto de vista del desarrollo de las propiedades. Pero quizás uno de los artículos más interesantes es el de la doctora Fabiola Gutiérrez Orozco del programa interdisciplinario de PhD en nutrición de la Universidad Estatal de Ohio, que nos hace un resumen muy interesante acerca de todo lo que son las propiedades y las investigaciones desde el punto de vista de cultivos celulares y desde el punto de vista en seres vivos con los ratoncitos en los que normalmente se prueban todos los productos farmacéuticos que finalmente terminan aplicándose al ser humano. Y es un artículo muy denso, pero en donde ustedes pueden encontrar toda una evidencia muy fuerte de toda una cantidad de propiedades impresionantes en todos los órganos y en todos los niveles del organismo, con unas repercusiones muy interesantes para el control también de enfermedades y con las referencias de los investigadores que los están desarrollando. Entonces, fíjense en ustedes que hoy, desde el punto de vista de la investigación de la parte alternativa, lo que más me llamó a mí poderosamente la atención es encontrar cómo se le ha dado tanto énfasis y tanta profundidad con desarrollo de investigación en la cual se ha involucrado biotecnología que ha permitido incluso poder establecer y determinar señales
que hoy en día, por ejemplo, en mi campo, en mi área, en la oncología, se han convertido en los puntos de generación de los últimos medicamentos de alta tecnología que estamos utilizando para los tratamientos de diferentes tipos de cánceres. Y encontrar aquí cómo todos esos estudios se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo y desde el segundo semestre del año pasado, el gobierno alemán, el Ministerio de Salud, de dicho país, hizo una lista de 20 productos naturales para desarrollar investigación en los próximos 10 a 20 años y ponerla a beneficio de la humanidad. Y dentro de esos 20 productos naturales que seleccionó el grupo alemán está el mangostino. Este artículo no es simplemente para que ustedes lean ahí los efectos de los extractos de las santonas de la Garcinia mangostana o del mangostino como su actividad contra el cáncer de colon, sino que fundamentalmente llamarles la atención de que a través de este estudio se pudo establecer que las santonas son liposolubles, por ende se absorben mejor con la grasa de los alimentos y por ello uno debe consumir el producto de la compota entera de la fruta del mangostino con los alimentos, bien sea en la mitad de los alimentos o inmediatamente al finalizar los mismos, porque se adquieren sus mayores concentraciones. Y lo pudieron evidenciar en este estudio con los ratoncitos, en los cuales les inyectaron en la barriguita células de cáncer humano y cogieron y les alimentaron durante varias semanas. A unos les daban el extracto del mangostino antes de la alimentación, a otros mezclada con los alimentos y a otros después de haber consumido los alimentos y encontraron que prácticamente hubo un grupito en el cual los tumores desaparecieron casi completamente. Hicieron las mediciones en sangre y encontraron que este grupo tenía en esta curva una mayor concentración en la sangre de los ratoncitos de las santonas del mangostino y a través de la microscopía electrónica se demostró cómo era la destrucción inducida por las santonas del mangostino para este tipo de enfermedad. Hay un estudio muy pequeño, pero que es en humanos, que es básicamente es de un corte farmacocinético y farmacodinámico, técnicamente hablando, pero que no es otra cosa que la traducción representa básicamente al consumir yo el suplemento del mangostino, cómo lo absorbo, dónde se distribuye, cuánto tiempo dura en mi cuerpo y cómo lo elimino. Y si tiene o no interacción en el funcionamiento de órganos importantes en mi cuerpo, como en el sistema hematológico o como en el hígado o los riñones. Y aquí en este estudio lo que hicieron fue coger una cohorte de 5 mujeres sanas, 5 hombres sanos, y les dieron un menú ya predeterminado de un desayuno típico americano de 450 kilocalorías y una vez consumieron ese desayuno, regresaron al punto de estudio y les suministraron inmediatamente 60 centímetros cúbicos del producto del mangostino. Y comenzaron a hacer todo a través del tiempo, las mediciones, cómo se concentraba en la sangre y cómo era su biodistribución en el cuerpo. Lo que nosotros vemos aquí característico es que ustedes ven que el AUC, la concentración, no hay dos cifras idénticas. Cada organismo es un universo independiente y maneja de una manera particular las concentraciones y la biodisponibilidad. Hubo aquí, por ejemplo, un ejemplo de una de las participantes mujeres, la número 3, que tuvo una concentración absolutamente enorme en la sangre, 4.029 nanomoles por litro por hora, que se sale pues de los estándares y del promedio que ven ustedes del resto de mujeres y del resto de hombres. Y que en líneas generales, pues el tiempo máximo de concentración está dentro de las 4 a 6 horas o 8 horas. ¿Ya? Entonces, en conclusión, este estudio lo que mostró es que en la curva A es la curva de mujeres y la curva B es la curva de hombres. Y aquí lo que se pudo evidenciar es que las mujeres concentran muchísimo mejor las santonas del mangostino,
comparada con los hombres, que existen 2 picos de concentración máximo en la sangre, tanto en mujeres como en hombres, que el primer pico de concentración más o menos está entre la 2 y la hora 4 de haberla consumido. En el hombre está entre la 3 y la 6, con un promedio de 4 horas, y la mujer 3 horas. La vida media de las antonas aproximadamente está descrito, es de 4 a 6 horas, pero que viene un segundo pico aproximadamente a las 8 horas y que los niveles casi se logran mantener apenas con 60 centímetros cúbicos por 24 horas. ¿Ya? Entonces esto es importante para saber el comportamiento, porque en líneas generales, pues una persona menor de 40 años que no tenga ningún padecimiento, que no tenga ningún sufrimiento y que entre comillas se considere sana, solamente nosotros recomendamos que 30 centímetros cúbicos al día son suficientes para mantener un adecuado balance. Obviamente esto tiene que ir aunado a un adecuado manejo y control de hábitos, costumbres y estilos de vida, y no solamente en su alimentación, sino en el manejo de sus pensamientos y de sus emociones, porque somos integrales y somos una estructura perfecta, pero también tiene que estar lo suficientemente bien balanceada para que todo nos funcione bien. De los 40 años en adelante, sin que se sufra ninguna enfermedad en especial, pues ya el organismo comienza a quejar una serie de procesos, y nosotros veíamos cómo la curva de producción de radicales libres al comienzo de la exposición tenía una pendiente de crecimiento muy importante, con una disminución igualmente significativa de los mecanismos de defensa del cuerpo. Entonces se recomienda reforzar la suplementación. Entonces, en líneas generales, una persona por encima de los 40 años sin ningún tipo de patología en especial, pues lo mínimo que debe consumir son 2 onzas al día. Siempre consumirla en la mitad de los alimentos o inmediatamente la termina, para que haya una adecuada concentración de los mismos. Y ya cuando existen enfermedades establecidas, pues bueno, ya con la persona que te ha invitado, eh, eh, debes consultarlo, y nosotros damos apoyos para dar un direccionamiento, porque además tenemos apoyo desde que hace más de 6 años viene un grupo muy importante de investigadores y de médicos de diferentes especialidades en México, que dándose cuenta de las propiedades del mismo, conformaron una asociación muy interesante que se llama MIN, Asociación de Médicos Mexicanos Investigadores del Mangostino, y crearon una página web que permite interactuar con las personas, y que es www.amin.org. Pero con esto, pues simplemente es como algo muy rápido, y es muy difícil resumir absolutamente todo lo que es el nivel de investigación. La experiencia personal que yo tengo con una corte más de 100 pacientes es absolutamente extraordinaria. Tenemos unos resultados muy positivos, y que casi 30 años de estar ejerciendo la oncología, pues desde los últimos 2 años que vengo haciéndolo simultáneamente, mis tratamientos tradicionales, obviamente, porque no los he abandonado, sino haciendo el sinergismo con el mangostino, pues déjenme decirles que estoy gratamente sorprendido, y aunque ni mucho menos puedo decirles que yo estoy curando a la gente, sí estamos obteniendo una mayor tasa de respuesta, pero ante todo una calidad de vida muy superior que antes, con simplemente los manejos tradicionales, era difícil de obtenerse. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Martínez. Excelente la conferencia. Vamos en este momento a tener un espacio para preguntas. Entonces, por favor, por el chat pueden escribiendo sus preguntas, y vamos a tratar de responderlas todas si nos es posible. Entonces, comencemos por la primera. Dice John, ¿se puede suministrar a una persona que tiene un tumor de la unión esofagogástrica ulcerada
tipo 3. Sí, ahora tipo 3. Sí, claro. Entonces, como les decía, yo estoy utilizando simultáneamente con la quimioterapia y la radioterapia el mangostino. Generalmente para mis pacientes ya con cáncer, la porción que utilizo ya mínimo son 3 onzas al día. E idealmente, si las facilidades existen desde el punto de vista de la adquisición del producto, pues empezar con una fase de impregnación de 6 onzas al día, mínimo 2 semanas, y después dejarse en mantenimiento con 3 onzas al día. No existe ningún problema y generalmente los medicamentos que nosotros utilizamos ah, para el tratamiento de este tipo de tumor, eh, hay los estudios que demuestran cómo hace un sinergismo y aumenta la eficacia y aumentan las tasas de respuesta, disminuyendo los efectos secundarios de la toxicidad de la quimioterapia y de la radioterapia. Entonces, sin ningún problema se le puede suministrar. Aquí hay otra pregunta y es para una persona con cáncer de próstata, que cómo lo puede tomar. De igual manera, aparte de su tratamiento convencional, debe, si existe la capacidad económica, 6 onzas diarias o mínimo 3 onzas al día, siempre con los alimentos. Y para una paciente con fibromialgia. Bien, desde el punto de vista de la fibromialgia, con 3 oncitas al día se puede evaluar el impacto y el beneficio que se va a tener. Ahora es importante entender también otra cosa. Si yo voy a intervenir en una enfermedad que lleva años, pues debo tener en mi mente muy claro el hecho de que en una semana, en 2 semanas, es muy difícil que yo pueda en un momento determinado evaluar de manera objetiva impactos y resultados positivos. En procesos crónicos de larga data, la recomendación es que mínimo debe darle la oportunidad de por lo menos 3 meses de un consumo permanente para estar evaluando el impacto y el resultado frente a control sintomático y a mejoramiento en calidad de vida. Ahora, también hay que ser muy claros. Cuando existen daños estructurales, pues no vamos a poder asegurar nosotros, mucho menos ni prometer que va a haber una recuperación. No, específicamente en qué casos. En casos en los cuales las articulaciones se han destruido, se han dañado, se ha dañado el cartílago, se ha acabado completamente y que son procesos muy dolorosos y altamente discapacitantes. Entonces ahí el mangostino pues no le va a regenerar cartílago, pero lo que sí le va a ayudar es a disminuir la tasa de respuesta inflamatoria, a modular el dolor y a mejorar la funcionabilidad. Bueno, hay varias preguntas, doctor. Para una persona que le acaban de hacer quimio con cáncer de hígado y páncreas. Hay varios con pacientes con cáncer que están en tratamiento. En general están preguntando la dosis para pacientes con cáncer. O sea, me reitero en lo que les digo. El único cuidado que uno debe tener es en pacientes con cáncer y diabetes. Y si la diabetes es insulino dependiente, ahí sí ya las porciones se modifican. La ventaja de un paciente, digámoslo, si lo podemos llamar así en buen romance, ventaja, digamos, la facilidad del control del paciente diabético insulino dependiente es que él mantiene en su casa el glucómetro. Y obviamente para modular y regular la cantidad de insulina que se tiene que aplicar, siempre debe utilizar primero la medición de la glucometría para saber si requiere o no un ajuste específico en la dosis de insulina. ¿Por qué? Los estudios de las antonas del mangostino en la diabetes han demostrado en primera instancia
que revierte la resistencia periférica a la insulina en el adipocito. Y en la práctica lo que uno ve es que termina la persona estabilizándose, bajando los niveles de glicemia y a través de que va pasando el tiempo, cada vez va a requerir menor cantidad de insulina. Una de las cosas que yo siempre le insisto a mis pacientes con cáncer y diabéticos es, mire, la diabetes va de la mano con el cáncer y una diabetes no controlada es peor que un cáncer. Pero cuando tú tienes diabetes y cáncer y la diabetes no está controlada, el exceso de azúcar es la principal fuente de alimentación de las células tumorales. Les encanta. Y entonces es como si yo estuviera apagando un incendio con leña o con gasolina. Entonces, los insto mucho a que sean muy juiciosos y disciplinados. Entonces ya, si hay un paciente que tenga diabetes, pues ya de manera directa, leyendo todos los datos de la historia clínica y todo eso, es mejor asesorarlos a ustedes de manera directa. Lo que les puedo decir es que no hay contraindicación, pero sí la cantidad y la porción de mangostino que se utiliza es diferente a una persona que no es diabética. ¿Ya? Cuando hay un paciente con cáncer y no sufre de diabetes, vuelvo y les reitero, si hay la posibilidad, 6 onzas al día, 2 onzas con el desayuno, 2 onzas con el almuerzo, 2 onzas con la comida. Si no hay la capacidad económica, utilizar mínimo 1 onza con el desayuno, 1 onza con el almuerzo, 1 onza con la comida. Tiene estudios para casi que el 45% de los artículos que hay publicados en PubMed están dirigidos a cáncer, porque lo han utilizado en varios tipos de cáncer y han demostrado una gran actividad frente a cáncer de mama, frente a cáncer gastrointestinal, frente a cáncer de pulmón, frente a cáncer de hígado, cáncer de cerebro, cáncer de próstata, etcétera. Entonces tiene una gran aplicabilidad y vuelvo y les reitero, no tiene contraindicación con la quimioterapia y no inactiva y no contravierte los efectos de la quimioterapia. Nos preguntan que si ya un paciente con un cáncer muy avanzado, con varias metástasis, que si en ese caso no hay nada que hacer o que si el jugo de la compota entera del mangostino le podría ayudar en algo. Ya cuando infortunadamente estamos en presencia de una enfermedad terminal, pues definitivamente la última palabra la tiene Papá Dios. Yo he visto milagros, sí, los hemos hecho nosotros, no, pero simplemente como seres humanos mortales que somos, no podemos prometer lo que no podemos cumplir. Entonces, cuando estamos enfrentados ya a una enfermedad avanzada que ha sido refractaria a tratamientos y que a pesar de los tratamientos ha progresado, pues uno no puede generarle la expectativa de una curación. Pero lo que uno lucha, fíjese, cuando tiene el paciente con enfermedad avanzada, lo remite uno para trabajar simultáneamente con los especialistas de cuidado paliativo y clínica del dolor. ¿Por qué? Porque lo que usted está buscando con la intervención de estos especialistas y de estos colegas que van de la mano con nosotros es tratar de brindarle bienestar y calidad de vida. O sea, en lo posible controlar la mayor en la mejor forma posible la mayor cantidad de síntomas y la intensidad de los mismos, para que por lo menos sean tolerables y no se conviertan en algo insufrible. Entonces, lo que yo he visto, porque en la primera corte de 100 pacientes que yo utilicé, los primeros 12 pacientes fueron en enfermedad terminal, refractaria a tratamiento y que estaban en cuidado paliativo. Y lo que pude constatar inicialmente con ellos fue el beneficio en cuanto a control de síntomas y mejoramiento de calidad de vida. Entonces, ¿tiene papel? Claro que tiene papel. ¿Para curación? No, no, pero sí para que por lo menos los días que mi Dios me lo tenga destinado para vivir, los pueda vivir de mejor manera y de mejor forma. Nos hacen una pregunta de que
un paciente con cáncer consumiendo factores de transferencia, que como cuál sería la diferencia o el valor adicional que tendría el jugo entero de la compota del mangostín. Los factores de transferencia son un producto de muchas décadas que inicialmente lo investigaron y lo desarrollaron los rusos. Y hasta el momento, fundamentalmente, la investigación formal lo que ha podido identificar es que el factor de transferencia, que es derivado de la placenta de los mamíferos, cumple una función protectora para las células y estimula el sistema de defensas. Pero hasta el momento no hay ningún estudio que haya logrado demostrar que el factor de transferencia per se como tal frene, destruya o bloquea las células tumorales. Esta es una gran diferencia con el mangostino, porque el mangostino sí tiene los estudios que no solamente modula el sistema inmunológico, estimulándolo cuando está bajo o si está sobreexpresado, bajándolo a un nivel normal, sino que también tiene los estudios que demuestran cómo les induce la autodestrucción a las células tumorales, cómo les induce el bloqueo o la multiplicación celular y cómo les bloquea la tendencia a hacer metástasis. Entonces, estamos hablando de dos conceptos diferentes, que no son excluyentes, ni mucho menos, pero que tienen un papel ya muy definido a través de la investigación y que es completamente distinto. ¿Puede ayudar Sango a una paciente de 8 años con anemia hemolítica autoinmune secundaria con trasplante de médula ósea con dermatitis atópica? En este momento toma metilprednisolona y hace poco se le bajó la hemoglobina a 3, pregunta Sandra. Entonces, Sandra, cuando se habla de este proceso de una anemia hemolítica autoinmune, simplemente eso en palabras sencillas que dice. Por alguna circunstancia que la mayoría no termina conociéndose, el sistema natural de defensas desconoce una parte de las proteínas estructurales del propio cuerpo de la persona y las comienza a autoatacar. Y es cuando produce una respuesta inflamatoria y un daño sobre el objetivo al cual se dirigió o a la proteína en el tejido en el cual se encuentra localizada. El mangostino, dentro de los estudios, desde el punto de vista antiinflamatorio, lo que se vio es que tiene la capacidad de modular esa inducción anómala de la respuesta del sistema inmune. Ya dentro de nuestro grupo contamos con un gran hematólogo que no solamente me ha contado su experiencia positiva frente al tratamiento de los linfomas, de enfermedades premalignas como los síndromes mielodisplásicos, sino que ya lo está trabajando en anemias hemolíticas autoinmunes. Y hasta el momento la respuesta ha venido siendo muy favorable. Entonces, indudablemente que le puede ayudar a la niña. Y fuera de eso, fíjate que si tiene una dermatitis atópica, pues simplemente es ese fenómeno de respuesta de la gran explosión que tiene el sistema inmunológico que no está identificando y no está reconociendo como propias muchos tejidos del organismo y está rebotando contra ellos y está provocando esas respuestas inflamatorias. Entonces, hay otros estudios muy bonitos de las antonas del mangostino que le demuestran cómo tiene un efecto antihistamínico y anticolinérgico. Y entonces eso también va a verse reflejado en un mejor control de todas las respuestas alérgicas, bien sea a nivel de piel o bien sea a nivel de otros sistemas. Incluso cuando hay dermatitis atópicas muy severas, no solamente el consumirlo, sino aplicarlo tópicamente en las placas en donde aparecen y hay gran irritación y mucha rasquiña por parte de la persona, se puede aplicar tópicamente. Entonces, el
el sobrenadante o el cunchito que le queda en el fondo de la copita cuando se consume el mangostino, se lo puede aplicar tópicamente y se lo puede aplicar tópicamente 3 veces al día y van a notar la gran diferencia, el gran alivio y cómo empieza a modularles toda esa respuesta antialérgica y cómo empieza a modular la respuesta del sistema inmunológico. Nos preguntan que en trombosis, ¿cómo le puede ayudar al paciente? Bueno, excelente pregunta, porque en el producto que tenemos patentado, porque es exclusivo, debido a que es el único producto en el mundo que en este momento está hecho de la fruta entera, o sea, cogieron parte del tallo, la cáscara, las hojas, toda la pulpa, la pepa, todo lo molieron y durante 7 años de investigación con un grupo alemán hicieron una combinación con una buena parte de productos y de frutas en las que evaluaron el contenido de santonas en esas frutas que no tenía el mangostino y las juntaron para potencializar el producto total y el contenido total de santonas en el jugo que uno se toma, ¿cierto? Entonces, resulta que buena parte de ellos son frutos rojos, porque este producto viene enriquecido con arándanos, con fresa, cereza, frambuesa, pera, manzana, etcétera. Pero cuando estamos hablando de fenómenos trombóticos, el tratamiento preventivo de complicaciones trombóticas lo podemos dividir en 3 grandes grupos. Un grupo en el que se utiliza un medicamento que se llama warfarina o Coumadin. Otros grupos que son ampolletas que se llaman heparinas de bajo peso molecular. Otro grupo de nueva generación que se llama el clopidogrel y existen generaciones de nuevos productos para reemplazar el Coumadin. Entonces, los frutos rojos para las personas que consumen el Coumadin están contraindicados al igual que el clopidogrel porque potencializan la acción anticoagulante y entonces podemos tener un evento muy desagradable y es que puede desencadenar hemorragias importantes. Entonces la recomendación es en pacientes que estén consumiendo warfarina o Coumadin o clopidogrel no se debe suministrar el suplemento del mangostino. Los pacientes que están siendo tratados con heparinas de bajo peso molecular, enoxaparina, dalteparina, etcétera, no tienen ningún problema, no tienen ningún inconveniente. Yo ya lo utilicé y hice la medición y el monitoreo muy estrecho de las pruebas de coagulación y no se alteraron. Entonces es muy seguro utilizarlo en ese caso. Pero vuelvo y le reitero, si está tomando Coumadin o está tomando clopidogrel, no se le puede suministrar lamentablemente. Pregunta Alejandra que si sabemos que la vitamina C tiene propiedades y beneficios al ser aplicada de forma intravenosa para barrido arterial y bajar colesterol y subir las defensas, y en general en regeneramiento de tejidos, quisiera saber si las santonas serían más potentes o cómo actúan de forma comparativa con lo que ofrece la vitamina C. De que las santonas para la salud cardiovascular tienen un efecto potente en cuanto a la disminución de la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad, o sea, el colesterol LDL. Colesterol LDL como tal per se no es malo. Se convierte en malo es cuando se oxida por efecto de los radicales libres y se deposita en la pared interna del vaso sanguíneo, en el endotelio, generando una respuesta inflamatoria que termina causando finalmente todo ese caos del daño de la estructura, la formación de un coágulo, un trombo, etc. Entonces, desde el punto de vista de salud cardiovascular, las santonas
tienen una potente acción desde el punto de vista del barrido de radicales libres, la disminución de la lipoperoxidación de las lipoproteínas de baja densidad. Y no debemos olvidarnos que otro de los constituyentes muy importantes del mangostino son las proantocianinas y esteroles, que son 20 veces más potentes que la vitamina C. Entonces tiene un doble efecto que hace sinergismo y que potencializa mucho la acción eh, en comparación con la vitamina C. Por ello es que para lograr uno obtener el beneficio de la vitamina C, tiene que utilizar megadosis. Y hablamos de megadosis para alcanzar unas concentraciones mínimas inhibitorias desde el punto de vista de acción terapéutica. Mientras que con el mangostino nosotros no utilizamos megadosis y alcanzamos dosis iguales o superiores efectivas en la sangre. Total que no son excluyentes porque además incluso dentro del estudio que se le hizo al mangostino también posee pequeñas cantidades de vitamina C. Lo que pasa es que todo viene muy equilibrado. Entonces, en líneas generales, digamos que uno de los problemas tradicionales en la medicina convencional y la pérdida de efectividad y eficacia en manejo de determinado tipo de enfermedades es que nosotros y la industria farmacéutica desarrolla investigación para atacar un punto específico, pero se olvida de los demás cofactores que pueden estar interviniendo en ese punto específico. La ventaja que tiene el mangostino frente, por ejemplo, a la vitamina C, es que su gran riqueza en variedades santonas, porque cada santona tiene vida propia, tiene una identidad propia. No son excluyentes, sino son complementarias. Entonces, la gran ventaja del equilibrio de la cantidad de las santonas de la fruta del mangostino es que le interactúa de manera armónica en buena parte de todas las funciones de su organismo y no solamente en un solo punto. Bueno, a ver qué otra pregunta se nos queda pendiente por responder. Preguntan en un niño que cómo funciona el niño diagnosticado con varios tipos de cáncer. No, que si en niños funciona igual que para los adultos, tratándose de un niño con cáncer, que si funciona igual. Sí, claro, es un coadyuvante muy importante y es un producto que los beneficia mucho potencializando la acción del tratamiento convencional de una parte y de otra parte disminuyendo la toxicidad y los efectos secundarios sin afectar la eficacia del tratamiento. Hay una paciente, nos pregunta Diana, que hay una paciente con un tumor en el recto hace 15 años de 14 centímetros y tiene cáncer de seno y problemas gástricos. Tomó el jugo y le dio fiebre y vómito y dice no quererlo tomar. ¿Cómo se manejan estas situaciones? Bien, hay que preguntarle a Eliana qué porciones comenzó a consumir la paciente.
¿Cuántas porciones al día? 3 veces al día. 3 onzas. Ok. Antes de comenzar a consumir el sango, eh, ella ya tenía manifestaciones de gastritis. Que sí, crónica. Ok. Porque como el pH es ácido de sango, entonces cuando las personas están muy sintomáticas desde el punto de vista gástrico, sufren de mucha acidez, de muchas agruras, se recomienda comenzar con dosis bajas e irlas escalonando. Entonces, inicialmente, comenzar con 10 centímetros cúbicos al día, ¿m? Durante los primeros 3 días. Si no apareció aumento del ardor, de las agrieras, de la acidez, porque el vómito también puede ser la manifestación de la gran inflamación del estómago, una gastritis bien severa produce vómito, también importante, aparte del dolor. Entonces, si después de 3 días no apareció, entonces día a día le vas escalonando de a 10 centímetros. Entonces, al tercer día se tomaba 10 centímetros al día. A partir del cuarto día, entonces se toma 20 centímetros al día. Si el cuarto día no tuvo nada y el quinto día amaneció bien, entonces empiezas con 30 centímetros cúbicos al día. Y así progresivamente, porque hay que llevarla de la mano. ¿En qué sentido? Si hay una gran inflamación y seguramente con la historia que tiene si la enfermedad no está controlada y tiene 2 tumores primarios y está en pleno tratamiento, pues está recibiendo una gran carga de sustancias químicas producto del tratamiento que se le está haciendo para sus enfermedades tumorales de base, que terminan necesariamente impactándole su bienestar y su calidad de vida y dañando funcionalmente su sistema digestivo. Sobre todo habría que mirar y preguntarle a ella si está tomando un medicamento como se llama la capecitabina, que produce muchas alteraciones gastrointestinales. Entonces, ese tipo de pacientes no debe uno, digamos, cuando están demasiado sintomáticos, comenzar con porciones plenas, sino debe llevarlos poco a poco para que no se produzcan exacerbaciones en un momento determinado. Porque de todas maneras, una vez entran las antonas del mangostino, fíjense que eso es como los carritos del aseo que hay en la calle. Entran y empiezan a barrer y a limpiar. Y al barrer y a limpiar producen una gran movilización de, no solamente neutralizan radicales libres, sino que también producen movilización de muchos productos tóxicos que están intoxicando al cuerpo. Por ello es que se recomienda que se debe consumir una buena cantidad de líquido y dentro del líquido no se debe consumir agua mineral, ¿no? Entonces, sino agua pura o jugos naturales y sin azúcares, etcétera. Entonces, se debe también tener en cuenta este aspecto porque al comienzo puede existir una acentuación de síntomas sin que eso implique que hay rechazo o empeoramiento de las características de la enfermedad de base, sino al contrario, está empezando a hacer un barrido y una limpieza en el cuerpo, pero obviamente pues si no se consume buena cantidad de líquido, toda esa gran movilización de sustancias tóxicas y productos de detrimento celular, pues los corre de un ladito y los pasa al otro. Y comienza, es como si yo estoy barriendo mi casa y barro el comedor, pero no recojo el mugre en el comedor, sino que del comedor lo paso a la sala y de la sala tampoco lo recojo y de la sala empiezo y paso a un hall. Entonces se me empieza a acumular esa mugre y comienza a generar alteración. Entonces por ello se recomienda el consumo alto de líquido para que ayude a barrer y a limpiar del cuerpo toda esa sustancia y disminuya la ventana del periodo de síntomas y la persona comience a sentir mejoría. Pero entonces la recomendación cuando la persona, vuelvo y te repito para finalizar, si es muy sintomática, debemos comenzar con porciones bajas
Si es un proceso que lleva años, pues no necesitamos en 2 días tenerla sonriendo, porque difícilmente se va a lograr. Entonces hay que ir de la mano y con despacio. Lo que lleva años dañándose va a demorar también un tiempo prudencial en modularse, modificarse y recuperarse. Bueno, Mauricio está preguntando que cómo se suministra en paciente con diabetes. Ya está la respuesta. Si quieres, revísala, Mauricio, y dentro del chat te mandamos el Diabetes link. tipo 2, una no insulino dependiente. Ok, perdóname. Mauricio está preguntando en paciente diabético tipo 2. Ok, entonces, la diabetes tipo 2 tiene diferentes fases, pero por definición al comienzo la diabetes tipo 2 no es insulino dependiente. ¿Qué significa eso? Que aún la persona tiene reservas en su páncreas para producir insulina y medianamente se puede utilizar. Entonces se utilizan medicamentos orales para ayudar a que mejore la utilización de una parte de la azuquita y de otra parte estimular un poco al páncreas para que produzca una mayor cantidad de insulina si se está quedando baja. Entonces, sobre todo la alfa-mangostino y la gamma-mangostino, dos de las más importantes santonas de la fruta, tienen los estudios que demostraron que en los diabéticos tipo 2, entonces no solamente revertía la resistencia periférica también a la insulina, sino que en los diabéticos tipo 2 actúa sobre un gen que es la alfa-milasa, que tiene un efecto contrarregulador contrario a los niveles de concentración de azúcar en la sangre y los elevan, porque produce una alteración en el mecanismo de adaptación y utilidad de la insulina. Entonces, para ello la industria farmacéutica desarrolló un medicamento que se llama Glucovay, que es de los últimos, que bloquean la alfa-amilasa. Pues los estudios que hay de alfa-mangostino y gamma-mangostino demostraron que actúa igual que ese medicamento, o sea, le modulan y le neutralizan y ponen a funcionar muy bien este gen para que no produzcan la proteína que genera resistencia a la acción de la insulina. Entonces, para el diabético tipo 2, pues inicialmente puede empezar ya con 1 onza diaria durante la primera semana, hacerse una glicemia central. Puede existir en la primera semana un discreto aumento en los niveles de glicemia, pero después cae. Y si no hubo aumento en los niveles de glicemia, a partir de la segunda semana puede comenzar a tomar 2 onzas al día, ¿ya? Y el ideal es que pueda llegar a consumir 3 onzas al día, como mínimo con los alimentos. Pero obviamente hay que insistirle que debe ser muy juicioso en la observación de las recomendaciones dietéticas, porque es que el paciente diabético es muy indisciplinado y él piensa o que la insulina o que la tableta lo cobijan y lo protegen perfectamente. Entonces que puede salir, comerse un pedazo de torta y no tiene problema porque toma la pastillita y ya con eso solucionó el problema. Y eso no es así. ¿Cuál sería la toma para en reflujo gástrico? Pregunta Alejandra. Hay que determinar en el reflujo gástrico cuál es la alteración de base. Si el reflujo gástrico es una alteración funcional o si en medio de eso tenemos que hay un problema de una hernia hiatal. De todas maneras, como en líneas generales lo que ahí maneja el paciente es una hiperacidez muy importante, entonces al comienzo es empezar también suave e idealmente mezclando el sango, bien sea con agua o con jugos no ácidos, para que tenga un efecto modulador más de la acidez de la fruta y empezar con porciones no altas. ¿Qué son porciones no altas? Entonces, si está muy sintomática del reflujo, comenzar con 10 centímetros 2 veces al día
y si en las primeras 48 horas o 72 horas no hubo malestar, le va escalando de a 10 centímetros hasta que pueda llegar a una dosis tope de 3 onzas al día, pero se lo va escalando con intervalos de 2, 3 días de diferencia. En pérdida de memoria, pregunta Germán. Para pérdida de la memoria la pérdida de memoria depende qué edad se encuentre la persona y a su vez si existen factores subyacentes o no que estén desencadenando ello. O sea, la pérdida de la memoria simplemente es el resultado final de múltiples procesos. Pueden ser procesos estructurales que no son reversibles o procesos funcionales que pueden llegar a ser reversibles. En los procesos funcionales que pueden llegar a ser reversibles, obviamente las antonas del mangostino van a tener un efecto muy notorio. En las personas que tienen defectos estructurales en los cuales ya no es reversible, pues simplemente lo que se va a ver es que se retrasa la velocidad con la que se está perdiendo la memoria. Porque generalmente estos procesos estructurales no reversibles están muy derivados con procesos circulatorios y procesos degenerativos y procesos circulatorios de hipertensiones crónicas o endurecimiento de las arterias por depósitos de colesterol, la arterioesclerosis. Y eso ya una vez esté instaurado, difícilmente se puede revertir. Y eso va a traer como consecuencia la alteración de la irrigación al cerebro, que no le va a aportar de manera adecuada el oxígeno y los nutrientes necesarios para que pueda funcionar de manera adecuada y por ende, pues no vamos a ver una reversión. Cuando estamos en presencia de una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, entonces lo que he podido constatar yo con pacientes míos de cáncer y Alzheimer es que les ha detenido mucho el deterioro cognitivo y sobre todo esos episodios en los cuales la persona se desconecta de su medio ambiente y no conoce a las personas, se desubica temporoespacialmente y no reconoce a sus familiares. Lo que he logrado constatar es que frena la velocidad con que ese fenómeno se sucede y si apenas está comenzando, he visto cómo en muchos de ellos se revierte esa manifestación clínica, recuperando entonces la persona su memoria, su lucidez, ¿no? Y ya se desempeña prácticamente como una persona sin ningún tipo de problemas e interactúa con su medio familiar y con su medio social sin ningún tipo de inconvenientes. Bueno, yo creo que ya dejamos por aquí las preguntas. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias por estar allí. Gracias, doctor Martínez. Esperamos pues haber podido contribuir a ampliar un poco más el conocimiento sobre las antonas y las dudas que tenían. Si tienen alguna pregunta pendiente por responder, pueden escribírmela al correo o con la persona que los invitó y con gusto les daremos la respuesta vía correo electrónico. Entonces, una feliz noche para todos. Muchas gracias por ese banquete, estimado amigo. De verdad que fue muy agradable. Doctor Jaramillo, muy buenas noches. Qué gusto tan grande volverlo a oír. De verdad que sí. Le agradezco mucho. Eso es un banquete, un verdadero banquete. Para mí es un honor. ¿Cuándo es que va a venir? ¿Cuándo va a venir? Llevo un año esperándolo. Dios mío, yo sé, no me ve la cara roja, pero le aseguro que la tengo roja. Yo sé que está esperando la Armenia. Tenemos esa idea ahí en caliente de sentarnos en la academia,
en sentarnos allá con todos sus colegas de la Facultad de Medicina, de la universidad, interactuar mucho para sacar muchas cosas muy importantes. Me encantaría, pero de verdad venga y estudiamos aquí la cosa y hacemos muchas cosas y sobre todo poder darme el gusto y el honor de tenerlo por aquí con Martica. Para mí será un verdadero honor, mi doctor Jaramillo, poder estar con usted. En todo caso, que estos banquetes se sigan presentando con más frecuencia, que verdad que me fascina oírlo hablar a ustedes, es una cosa muy agradable. Cómo explica de bien todo y cómo hace, y de verdad que ese sango es una maravilla. Yo ya me volví como tú, adicto a esa vaina. Está muy bien, mi doctor Jaramillo. Para mí es un honor contar con usted en estas charlas, tenerlo en el auditorio, compartir su sabiduría, todo su aprendizaje, toda esa excelencia de conocimiento, toda esa capacidad que ha volcado en tantos lados, que bien merecido tiene todos los honores que le han hecho. Ay, muchas gracias, le agradezco, pero hágame el honor de venir. Claro que sí. Y me quedó en el fondo de mi corazón la tristeza de no haberlo podido acompañar a Estados Unidos cuando le hicieron ese reconocimiento tan hermoso. Ah, sí, A esa muchas gran gracias. que ha hecho usted, a todo lo que De ha hecho verdad por que los niños del mundo. muchas gracias, le agradezco y eso va creciendo. Y te cuento que en octubre me invitaron a la Universidad Nacional, al Hospital de la Misericordia de los niños allá, y a la Universidad Juan N. Corpas a dar conferencias sobre eso. Y hubo muy buena asistencia y creo que aceptación, ojalá Dios quiera, por beneficio de los niños, porque es que esos son los primeros beneficiados con esto. Y la humanidad también. Claro que sí, mi doctor Jaramillo. No, tenemos que ponernos juiciosos en este 2016. Sí, que no se va a pasar el 16 otra vez esperándolo. En todo caso, un abrazo bien grande para Martica, un beso y que Doctor los queremos mucho. Un abrazo, le prometemos que en el 2016 viajamos. Bueno, aquí los espero, Martica, y de verdad que con todo el gusto, con todo el cariño del mundo. Ajá, En todo caso, muchas gracias por esa charla, de verdad que fue muy agradable, la gocé, la disfruté de principio a fin. Y verdad, un abrazo bien grande, fue un gusto muy grande oírte. Gracias, mi feliz doctor noche, Jaramillo. doctor Jaramillo. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias a todos. Sí, muy buenas. Buenas noches, doctora. Muchas gracias, doctor Martínez. Ay, Jimenita, ya buenas. te pudiste conectar. A ti muchas gracias, Jimena. Un abrazo. Cuídense mucho. Gracias, doctor Martínez. Para ti. Feliz noche. Gracias.